Muy bien, muy buenas noches a todos y a todas los que nos acompañan ahora en el Auditorio Juan Pablo II y a los que nos están acompañando vía el Facebook del CAPU. Vamos hoy día a comenzar estos 2 días de conmemoración del inicio del Concilio Vaticano II y vamos a tener ahora la conferencia a cargo del doctor Carlos Schickenhans. Quisiera darle primero la palabra al padre Edmundo Alarcón, jefe del Departamento de Teología, para que nos dé una primera bienvenida. Muy buenas noches con todos y con todas. Hace 60 años se inauguraba el Concilio Vaticano II, concilio destinado a marcar un antes y un después en la historia de la Iglesia. No es casual que el Papa Francisco nos invite a redescubrir el concilio para restaurar el primado a Dios e ir a lo esencial. Cuando digo lo esencial, Papa Francisco lo dice. A una iglesia loca de amor por el Señor y por todos los hombres amados por Él. A una iglesia rica en Jesús y pobre en medios. A una iglesia libre y liberadora. El concilio indica este camino a la iglesia. La hace volver, como Pedro en el Evangelio, a Galilea, a las fuentes de su primer amor, para redescubrir la santidad de Dios en su pobreza. Lumen Gentium 8. Es precisamente en perspectiva de redescubrimiento que la Pontificia Universidad Católica del Perú, a través del Departamento de Teología y del CAPU, quiere contribuir en su estudio y concreción, haciendo un balance histórico, teológico y pastoral de este acontecimiento eclesial, planteando así nuevas perspectivas para pensar el legado conciliar desde la realidad peruana y latinoamericana en el siglo XXI. Para ayudarnos en la profundización y actualización del concilio, hemos invitado al doctor Carlos Schickenhans, teólogo argentino, un teólogo muy importante, muy reconocido en América Latina, profesor de la Universidad Alberto Hurtado de Chile, uno de los mejores y reconocidos especialistas en temas del Vaticano II y coordinador del equipo para América Latina del proyecto internacional Vatican II Legacy and Mandate. Y ahí también están algunos profesores de nuestro departamento, Birgit, Juan Miguel, Rolando. Compartirá con nosotros 2 conferencias. El día de hoy, el Vaticano II y la posibilidad de la fe en nuevos contextos culturales. Y el día de mañana, sinodalidad y reformas eclesiales, posibilidades y limitaciones. Que estos 2 días de enriquecedora reflexión nos permitan volver al concilio, no para recordarlo simplemente, sino para hacerlo concreción desde nuestra realidad eclesial. Como dice el Papa Francisco, la Iglesia no celebró el concilio para contemplarse, sino para darse. Por eso nos pide que volvamos al concilio para salir de nosotros mismos y vencer la tentación de la autorreferencialidad, que es un modo de ser mundano. Dejo entonces ahora con el doctor Carlos Schickenhans para aprovechar de su conocimiento y experiencia. Rolando. Muy bien, entonces, como nos ha adelantado el padre Edmundo, hoy día Carlos Schickenhans nos hablará sobre el Vaticano II y la posibilidad de la fe en los nuevos contextos culturales. Carlos. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la presencia de ustedes y también por los que están conectados vía internet. Un placer estar de nuevo aquí. Como recordaba alguno de ustedes, estuve en el año 2019, justo antes de la pandemia, así que guardo un lindo recuerdo y cuando surgió la invitación inmediatamente acepté sin dudar, incluso porque tenemos
una actividad pensada para la semana que viene también. Un placer también estar aquí con colegas y caras conocidas y de proyectos, como decían recién. Me avisan si no se escucha, me hacen una indicación. Bien. Vamos directamente con la temática que quiero comentar con ustedes. Pusimos con ese título, uno podría quedarse un semestre, un año o dedicarle la vida a ese proyecto de investigación, ¿no? Pero vamos a seleccionar un camino posible. Cambiemos la diapositiva, vamos a la siguiente. Eso. Bien, este es el camino que les propongo con 2 pasos. Tenía la intención de sumar un tercero, pero prefiero no ir rápido y aterrizar con un tercero en América Latina, pero prefiero no ir rápido y quedarme con esta perspectiva. Lo primero, voy a iniciar con una reflexión pretenciosa, pero voy escogiendo determinados argumentos sobre los que quiero llamar la atención, y no una visión general de eso, que es, entre comillas, imposible, e imposible para mí, porque no pertenece a mi ciencia propiamente. La experiencia religiosa la he puesto en sociedades occidentales, para comenzar con algo de situación geográfica, y lo que voy a destacar son un par de ideas que me parecen importantes para la temática que estamos proponiendo en la reflexión, que están consensuadas. Si quieren se puede apagar la luz de aquí, podría suceder, si con eso van a ver mejor. Un consenso en datos e interpretaciones fundamentales en orden a... Y voy a utilizar 2 autores, uno muy bien conocido en el plano internacional, Charles Taylor, y otro que, si sabe, un argentino que trabaja en Boston, que si sabe que lo puse junto a Taylor se va a enojar conmigo, pero lo pongo por este tema de entre comillas, situar la reflexión, y no solo en la perspectiva más occidental simplemente, de la cual Taylor es bien consciente en su obra. Bien, comienzo entonces a la siguiente. Esta es probablemente saben ustedes, Charles Taylor es un autor muy conocido, muy prolífico, y una de sus obras de 2007, publicada en inglés, es La Era Secular, ¿no? Y voy a tomar algunos textos, algunos párrafos de aquí. La siguiente, y voy a tomar también algunos párrafos de este libro de Gustavo Morello, publicado Una modernidad encantada, religión vivida en América Latina, que está dentro de un proyecto donde incluso hay investigadoras de aquí de la Universidad Católica del Perú, y el subtítulo ya dice bastante, ¿no? El título dice bastante: experiencia cotidiana, ¿no? Creencias, prácticas, narrativas espirituales en Sudamérica, etc. Bueno, solo voy a destacar unas ideas, etc. Y estas ideas sirven también para la reflexión del día de mañana, porque la propuesta de una sinodalidad tiene sentido en un determinado contexto cultural y espiritual, ¿no? La siguiente. Vamos con lo primero de Taylor. Fíjense, les comento de paso yo paso muchas horas en el escritorio, y una de las experiencias que hacen las personas que nos dedicamos a la lectura, y muchos de ustedes también hacen aquí, es la cantidad de la bibliografía. Estamos con fenómenos complejos, por donde quieran: política, economía, paz y guerra, y por supuesto iglesia, evangelización, el tema de la religión y la cultura. La complejidad del asunto y la abundancia de la bibliografía. Una de las tareas, hoy parece, de la investigación es seleccionar las mejores voces, escuchar todas, tener un oído amplio, pero seleccionar las mejores voces para acertar en los diagnósticos y para acertar en las terapias y los caminos a recorrer, ¿no? Ciertamente esto no lo decide una persona, cuál es una voz más competente o más aguda, y ciertamente Taylor, y por eso lo he escogido, es una de ellas, ¿no?
Observen esta primera cita que les comparto. Dice, creo que vale la pena examinar la secularidad de esta época en un tercer sentido. El libro largo de él está dedicado a ese tercer sentido. El primer sentido es la religión en los espacios públicos, iglesia-estado, la religión como asunto privado, etc. O sea, el desplazamiento de la religión a un asunto privado, ¿no? El segundo, dice Taylor, es el típico declive de la creencia y en las prácticas religiosas que suele aparecer continuamente, la disminución de las prácticas religiosas, etc. El tercero, que es donde Taylor pone el acento, dice él, se refiere al estado de la fe. La instalación de la secularidad en este sentido consiste, entre otras cosas, una de ellas, y yo quiero subrayar esto, el paso, hay una transición, no hay que abusar de esta idea de cambio de época, pero tampoco hay que desconocerla cuando es correcta, ¿no? El paso de una sociedad en la que la fe en Dios era incuestionable y en verdad estaba lejos de ser problematizada, a una sociedad en la que se considera que la fe es una opción, ¿no? La típica expresión de otros autores, ¿no? La fe es una opción. ¿Es que antes no la fue? No, es que ahora es cualitativamente de una nueva manera. No es que antes no, es el cambio en la profundidad y en la cualidad, ¿no? Y esta temática, ¿no? Es una opción entre otras. Y con frecuencia, dice él, no la más fácil de adoptar. El ejemplo sencillo podría ser nuestras mismas universidades, ¿no? Más de una vez el creyente tiene la tentación de ocultar su fe para pasar mejor, ¿no? Pero en todo caso, esta temática define bien el momento cultural que vivimos, ¿no? En este sentido, dice en otra página, se ha producido un cambio titánico en nuestra civilización occidental. ¡Wow! Si la digo yo, a esa frase no le presten atención. Si la dice Taylor, tomen nota, cópienla. En el libro, él describe la historia, escribe una historia, como dice él en alguna entrevista, ¿no? No solo hemos pasado de un estado en las condiciones culturales, es que ahora, antes teníamos 100 vocaciones, ahora tenemos 50, hay una crisis. Un análisis superficial, ¿no? El tema es el estado en que la mayoría de la gente, acá entra otra categoría, ¿no? Vivía ingenuamente, de acuerdo con una interpretación tenida por una realidad simple, a un estado en el que casi nadie es capaz de algo así, de esa ingenuidad, sino que todos consideramos, más consciente, menos consciente, es apenas esa una opción. Antes, fíjense, la observación era la opción por omisión, ¿no? La opción por omisión, ¿no? Uno se incorporaba a una sociedad y entonces se bautizaba, y entonces entraba en un trayecto quizá de primera comunión, etc. O sea, la religión estaba al interior de un proceso de socialización de la persona, ¿no? Eso es lo que ha cambiado en buena medida, ¿no? La diferencia, observen, son de páginas distintas, la diferencia, el marco contextual, ¿no? El trasfondo en el que creemos o rehusamos creer en Dios, porque no hay un termómetro para medir la fe teologal, ¿no? No hay. Frecuentemente nos dejamos llevar por los números, la gente no va a misa, y eso es cómo se mide la fe y el amor. Y eso es todo el Evangelio. ¿Qué termómetros tienes para medir eso? ¿A dónde va la gente el domingo? La diferencia, dice, se refiere, los marcos de ayer y de hoy se consideran, acá de nuevo, ¿no? Ingenuos y reflexivos. No aquí que la gente sea más inteligente, sino que está una opción, ¿no? Tomar decisión. Se ha planteado una pregunta que en el primero había sido descartada debido a que el trasfondo no había sido pensado, ¿no?
Quiero señalar, acá se añade una idea, en cualquiera de sus sentidos, ha sido concomitante con el surgimiento de una sociedad en la que por primera vez, si lo dice Schickener, no le presten atención, si lo dice Taylor, anoten, ¿no? Por primera vez. Fíjense, es muy importante cuando gente lúcida, formada, capaz, en consenso con una comunidad científica, dice por primera vez. Con el Vaticano II sucede en muchas circunstancias, ¿no? Por primera vez, ¿no? Por primera vez en la historia, qué frase, ¿no? Un humanismo puramente autosuficiente, esta idea no estaba antes, la incorporamos ahora, llegó a ser una opción disponible para todos y todas, ¿no? ¿Ven la diferencia? Es una opción disponible. Antes no, por omisión yo ingresaba en un trayecto. Ahora ingreso en otro trayecto. Han cambiado las condiciones de la fe, menos quizá la fe misma. Se cree más, se cree menos. Han cambiado las condiciones de la fe. Hay demasiado pesimismo mal fundado. Con eso me refiero a un humanismo que no acepta objetivos finales más allá de la bienaventuranza, o sea, intramundanos, ¿no? Y fíjense esta frase: esto no ocurrió con ninguna sociedad previa. Semáforo amarillo, ¿no? Han cambiado las condiciones del creer. Ahí está inserta mi biografía, en ese paso, y la biografía de la Iglesia. Y por eso el proceso de transformación es titánico. Hay titánico, ¿no? Por eso es muy importante, es como intentar entender no la enorme cantidad de detalles, sino las líneas fundamentales para no equivocar la dirección, aunque se cometan muchos errores de menor envergadura, ¿no? Cuando leo, vuelvo continuamente a lo incluí esta mañana. Muchas veces vuelvo a este libro de Rahner del año 71, Cambio Estructural de la Iglesia, que él escribe cuando se estaba haciendo el sínodo de las diócesis alemanas después del Concilio Vaticano II, ¿no? Escribe este libro, Cambio Estructural de la Iglesia, y en el índice ustedes podrán ver cómo ya estaba con 50 años atrás, tiene este libro, ¿no? Es impresionante la lucidez de un teólogo que no era experto en sociología de la religión, ¿no? Si ustedes leyeran estos capítulos donde el análisis de la situación, Iglesia de la pequeña Grey, dice Rahner, somos la primera generación de una pequeña Grey, o sea, una iglesia que va a una minoría, por razones culturales. Por eso el análisis, muy interesante el análisis de Rahner, y si se fijan, de ahí él elabora dónde nos encontramos, qué hemos de hacer, y elabora una cierta eclesiología que uno hoy podría decir sinodal, fíjense, iglesia abierta, ecuménica, desde la base, mañana volveremos sobre esto, iglesia democratizada, un término de los años 70, ¿no? Sobre todo, iglesia con actitud crítica hacia la sociedad. Pero eso fue un paréntesis, vuelvo a sociología de la religión. Pero aterrizo ahora, porque Taylor es claramente consciente de que él está hablando del noratlántico, está hablando de Europa, lo dice claramente, incluso porque él tiene buenos contactos en Asia, y dice que se están escribiendo libros parecidos a los que él ha escrito para el occidente opulento, norte, etc. Y por eso me paso aquí a añadirle lo de Morello en el sentido de investigaciones que se hacen en América Latina. Sé muy bien que esto es representativo de muchos trabajos, incluso colegas míos en la universidad en la que trabajo, ¿no? Fíjense en las frases de él. En Latinoamérica hay más religión de lo que esperaban los secularistas, ¿no? La famosa proyección, ¿no? De la desaparición de la religión, pero de un tipo distinto del que desearían los líderes religiosos, ¿no? Esa es la cosa, ¿no? Descubrimos cambios, hablando de Latinoamérica, no disminución, ¿no? Fíjense, ¿no? Existe por eso, ¿no? El tema de
los lentes para la lectura de la realidad, ¿no? Los instrumentos de lectura son claves para ver, ¿no? Y después, fíjense, existe una interacción muy interesante, este tema, ¿no? Entre modernidad y religión, ¿no? Allí, ¿no? Pero la visión de estos estudios, esto es un proyecto grande, este estudio es no la disminución, sino la transformación. Y él define, como suelen hacer estas personas, que entiendo por religión, saben ustedes que no hay cosa quizá más difícil de definir de qué es religión, qué incluye, qué no incluye, dónde está la frontera, ¿no? Aquí usa la idea del poder sobrehumano, Taylor utiliza la categoría de trascendencia, y por modernidad, que más o menos está entendido de lo que estamos hablando, ¿no? La separación de esferas de valor, el ámbito específico de las distintas ciencias y ámbitos de la vida, dinámicas de capitalismo y crecimiento de ideas de derechos humanos, ¿no? Adelante. Ahora, esta es la idea que circula mucho y que ustedes conocerán, ¿no? Para entender la modernidad latinoamericana y sus particulares, las herramientas conceptuales que utilizamos fueron diseñadas para entender la religiosidad europea, ¿no? En buena medida este es uno de los límites, ¿no? Y por eso este proyecto que encabeza Gustavo Morelo con otros autores introduce metodologías cualitativas y cuantitativas, pero sobre todo cualitativas, para una mejor percepción de la realidad, ¿no? Esa interconexión de prácticas, personas, objetos, tradiciones. Es muy interesante, están estudiando ¿cómo se llama esto que se dibuja la gente? Los tatuajes, porque frecuentemente hay tatuajes, entre comillas, que hacen referencia a un poder suprahumano, etcétera, ¿no? Y lo que significa un tatuaje, ¿no? No se quita de un día para el otro. Hay un tema identitario ahí, de autodefinición, de ubicación en un grupo, de descripción de la propia biografía, de narrar mis amores, de contar mis tristezas. ¡Wow! Se puede dedicar la vida a estudiar los tatuajes, ¿no? La siguiente. Y aquí me quiero detener un minuto. Y las transformaciones de la modernidad latinoamericana que ellos estudian han afectado, lo sabemos bien, las tradiciones, las organizaciones religiosas, tanto como las formas, etc. Y aquí, fíjense, resaltamos dos aspectos. Taylor haría lo mismo. En este estudio latinoamericano, Taylor diría, yo también destacaría lo mismo. Pluralización de las sociedades latinoamericanas, ¿no? Y de las experiencias de vida. Y fíjense, la creciente conciencia de la autonomía del sujeto, ¿no? Aquí estamos con una clave de nuestra cultura. Taylor ha dedicado tiempo a estudiar esa temática, ¿no? Está el tema de lo que decíamos recién de la opción, y claro, ¿no? El acento de la sociedad en que vivimos no está en las tradiciones, no está en las organizaciones religiosas, no está en las autoridades, está en el sujeto que selecciona, etc. La siguiente. Me he salteado antes, vuelve para atrás, estaba buscando una idea. Y una para atrás también, estaba buscando una expresión. Fíjense esta frase. Las personas, dice, confeccionan su repertorio propio en base a insumos generales. ¿Cuáles son los insumos generales? Las claves sobre las cuales se sustentó la transmisión de la religión, ¿no? Que es las tradiciones religiosas y las instituciones, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? Las personas confeccionan hacen lo que pueden, salen adelante
escribiendo su propia biografía. Y por tanto, los que están en problemas hoy son las instituciones y las tradiciones religiosas. Pero lo mismo le sucede a los partidos políticos, al Parlamento, a la Presidencia de la República, a la ONU. Es el tiempo de los ciudadanos, de las ciudadanas, no de las autoridades, ¿no? Es el tiempo, para bien y para mal, es el tiempo de los sujetos. Esto tiene mucho que ver con la sinodalidad, porque la sinodalidad es una propuesta eclesial para una situación cultural. Vamos por los carismas, vamos por el sentido de la fe del pueblo de Dios. ¿Por dónde vamos? Por el sujeto. O sea que la sinodalidad, pero sobre eso volvemos mañana, ¿no? Acá hay todo un tema verdaderamente de fondo, ¿no? Pero no, eso no pasa afuera, pasa dentro mío. Estas ideas son claves para explicar mi propio itinerario, ¿no? Y para los espacios de libertad que hoy tengo y los problemas que tenemos con las instituciones y las tradiciones religiosas, ¿no? Ahora sí, pasemos al siguiente. Bien. De allí es que, fíjense aquí, pasamos al tema de la identidad, y esta es la segunda parte de la propuesta que les hago, es el tema de la identidad de la fe, ¿no? La identidad de la fe cristiana, su interpretación, su transmisión, lo que están en juego hoy. El siguiente... Fíjense, este hombre ha publicado mucha bibliografía. Christophe Theobald, un jesuita de París. Este es un libro de 800 páginas, falta el segundo volumen sobre el Vaticano II. En mi modo de ver es probablemente el autor más importante sobre el Vaticano II, el que hace una lectura más inteligente de conjunto, combina erudición con sabiduría, espiritualidad, pastoral, Biblia. Theobald es una mezcla interesante. Es uno de los hombres, creo yo, más lúcidos en nuestro tiempo. Que no me escuche, está viajando a Chile ahora, viene pronto. Y él, en este libro, en el año 2015, porque no, este publicó en el 2009, en el 2015 publica un intermedio, porque no sé si lo va a terminar, porque tendría que escribir prácticamente una eclesiología, la segunda parte, y de 800 páginas. Entonces, en el 2015 publica esto acerca del futuro y se pregunta, ¿tiene sentido recurrir al Vaticano II 60, 50, 60 años después, cuando la situación ha cambiado tanto? Y fíjense, una de sus ideas, que es la que quiero presentarles, es este diagnóstico. Las cuestiones centrales que debemos afrontar como cristianos y teólogos no son primordialmente de orden eclesiológico. No son primordialmente de orden eclesiológico. La primera charla que hay que dar no es de eclesiología. Los problemas fundamentales, lo vimos en la lectura, es la fe como opción, es el sujeto que tiene un nuevo lugar, hay un cambio titánico, Todas las identidades están en impresionantes, bellos, complicados procesos de reformulación. Hay que ajustarse los cinturones, como dice, cuando se sienta en el avión, ¿no? Y por eso es normal que haya pluralismo, derechas extremas e izquierdas, conservadores, y son momentos de búsqueda. Por eso es tan importante encontrar las mejores voces para realizar los mejores discernimientos, sino que surgen esencialmente de la teología fundamental. Es la identidad misma de la fe cristiana, que por supuesto es una fe eclesial, en comunidad, pero el punto primero es ¿no? La identidad de la fe, cómo se fabrica un creyente en las nuevas condiciones culturales de la humanidad y en mi propia región, especificando. ¿Cómo se fabrica un creyente? ¿Cómo me fabrico yo? En su interpretación, y este tema, ¿no? Que es el que describe desde hace varias décadas la crisis educativa en la que estamos,
el tema de pasarle a una nueva generación una tradición, ¿no? El gran problema de la tradición, cómo se transmite, ¿no? Y sí se transmite, ¿no? Siguen. Y aquí, fíjense, me voy a meter en el Vaticano II. Una gran preocupación de Theobald es la recepción del Vaticano II, tanto en la teología como en la vida y en el gobierno de la Iglesia, ha privilegiado desmedidamente el aspecto eclesiológico de la obra conciliar. Y esto es muy fácil de explicar. Yo he puesto rápidamente tres ejemplos. Si uno revisa todas las consultas previas al concilio, va a advertir que figuraba como una verdad no explícita de que el Concilio Vaticano II tenía que completar el primero, que no había podido ofrecer una visión completa de la Iglesia, sino solo sobre el papado, por la situación política del año 1870, 69-70, en Italia, ¿no? Entonces siempre había quedado la idea de que cuando se convoque un concilio el tema es la Iglesia. Y de hecho, si se revisan las consultas, hay que definir a la Iglesia pensando en ese momento como cuerpo místico de Cristo, ¿no? La noción de Pío XII de una década antes, ¿no? Por tanto, esta era una idea fundamental, ¿no? Pero si ustedes se fijan, a lo largo, por ejemplo, toman un discurso al septiembre del 63, a Pablo VI lo han hecho Papa en junio, en septiembre del 63, él da el primer discurso al concilio y es un discurso completamente centrado en la eclesiología y tiene una expresión fuertísima, la búsqueda de una completa definición de sí misma. Esa es la tarea del concilio, imagínense, una completa definición de sí misma, ¿no? Y si se revisa el postconcilio, se podrá advertir que en buena medida la política oficial, diríamos así, de la Iglesia Católica y también de la teología, ha estado centrado en la reforma de la eclesiología, ¿no? Piensen ustedes, el tema de la eclesiología de comunión es la idea central del Vaticano II, es el sínodo extraordinario del 85. ¿Ven? O sea, hay una focalización antes, durante y después en la eclesiología, ¿no? Ahora bien, fíjense, pasamos Theobald advierte que debido a que esta segunda perspectiva, pasa al siguiente, aquí, fíjense, este es el núcleo del problema que él analiza. El sentido del cuerpo conciliar, del conjunto del concilio, resulta diferente, no opuesto, diferente, según se lo considere en función de la idea del Papa Juan XXIII de la pastoralidad, formulado muy inicialmente al comienzo del concilio, o a partir del plan del cardenal Suenens en diciembre del 63, que es el que el 6 de diciembre va a ser una intervención muy importante que termina con un gran aplauso y que en buena medida significa la agenda del concilio, la iglesia ad intra, la iglesia ad extra, y ubicados los temas en ese esquema eclesiológico. Suenen ya le había presentado a Juan XXIII esa idea en marzo de ese año y con evidentemente la aprobación de Juan XXIII, cuando el concilio parecía que no tenía rumbo, queda planteado la temática allí, ¿no? Entonces dice Theobald que comienza a imponerse en el concilio a fines del primer período. Ahora, fíjense la pregunta de él. Es necesario situar el principio del futuro conjunto textual en la conciencia eclesial entre lo interno y lo externo, el ad intra y el ad extra, como quería el obispo belga, o más bien, y acá está su propuesta, en la palabra de Dios recibida por la Iglesia en el mundo actual gracias a una relación nueva calificada como pastoral. Fíjense, acá empieza una definición que va a haber en Theobald de esta famosa palabrita que define este concilio, con la escritura y con la tradición, como sugiere el discurso de apertura de Juan XXIII, ¿no? Esa distinción de Juan XXIII muy inicial. Una cosa es la doctrina, la enseñanza de la Iglesia, y otra cosa es la forma de revestir el lenguaje
adecuado a los oyentes. Empieza el tema del destinatario. Y en un discurso anterior, Juan XXIII había dicho, para repetir lo que ya sabemos no hacía falta un concilio. La novedad aquí, ¿dónde está? En el destinatario, en la forma de la interpretación, entre comillas, de una verdad ya sabida, etc., ¿no? Entonces, esta es una idea que explica bien lo de Theobald. Adelante. Y él advierte que como esta segunda perspectiva, la que él está proponiendo, solo aparece al final de la etapa conciliar, y claramente en Gaudium et Spes, él lo ve en 3 lugares, Gaudium et Spes, recuerden toda la temática de signos de los tiempos, pero sobre todo el número 44, Ad Gentes 22, el tema de las misiones, la iglesia de las misiones, y por tanto la iglesia que se construye, entre comillas, desde abajo, no es la Lumen Gentium que viene desde el proyecto paterno. La Ad Gentes es la iglesia que nace en comunidades, ¿no? Porque ahí está el tema de la misión, ¿no? Y Dignitates Humanae, donde hay un ejercicio de discernimiento de signos de los tiempos. Por eso dice Theobald, porque esta idea tomó cuerpo hacia el final del concilio, no tuvo el impacto que debió tener en todo el proceso conciliar, ¿no? O sea, esa conciencia histórica no ejerció un gran influjo, incluso porque en el concilio no apareció expresamente la relación entre Dei Verbum y Gaudium et Spes, que ha sido tan importante en América Latina, ¿no? La Biblia en la mano de la gente, como dice Beoso, y la lectura de los signos de los tiempos que nos persiguen, gracias a Dios, desde Medellín, ¿no? Etc. Por eso, dice Theobald, si se privilegia una lectura eclesiológica y doctrinal del concilio, se concibe la recepción como una reforma de la institución. ¿Ven? Si lo que prima es la perspectiva eclesial de la lectura del concilio, entonces la tarea es la reforma de la institución y de todo lo que eso significa. Si por el contrario se es más sensible a la dificultad de interpretación del cristianismo al proponer la fe, entonces se ingresará a la recepción por la constitución sobre la revelación, Dei Verbum, y a una práctica pastoral que refiere a la Escritura en su interpretación contextual con discernimiento de los signos de los tiempos. ¿Ven? Está ofreciendo una perspectiva completa, diversa, como dice él, no opuesta, pero diversa. ¿Ven? Aquí el tema, como dijo él al comienzo, no es la eclesiología, sino la construcción de la identidad comunitaria, ¿no? Eso implica una conciencia hermenéutica que es fíjense, esta es la temática, ¿no? La conciencia histórica y la conciencia de contexto cultural de los destinatarios del Evangelio. Esto es súper importante en el progreso del concilio. Una de las preguntas claves cuando se elaboraba la Gaudium et Spes, que es un texto tan peculiar en el Vaticano II y en la historia de los concilios, nadie sabía lo que es una constitución pastoral. Constitución pastoral Gaudium et Spes. No, la gente formada en eclesiología tradicionalmente en el momento decía no, o es constitución o es pastoral. Estas 2 palabritas no existen unidas en la historia de la Iglesia. Ahora lo digo como Taylor. No existen unidas en la historia de la Iglesia. O un documento es dogmático, Dei Verbum, aunque no tiene ese título Lumen Gentium, o es un texto pastoral, era aplicación de un saber reflexionado independiente de la experiencia, que dependía de las fuentes de la Biblia y la tradición. O sea, la novedad de la forma de pensar, que es conciencia del contexto, se expresa en el título del documento de Gaudium et Spes, Constitución Pastoral. Y eso cambia la idea de doctrina, cambia la idea de pastoral, porque junta 2 realidades separadas y produce una innovación. ¿Cuál es la innovación?
que hasta entonces, me estoy yendo por otro lado, pero estoy razonando en la línea de Theobald. Hasta entonces la pastoral era una aplicación práctica, contextuada, de una reflexión doctrinal previamente hecha independientemente del contexto. No es que lo fuera independiente del contexto. La conciencia del contexto era mucho menor que la que tenemos hoy. Y por eso esa pregunta desencadenó ¿a quién le escribimos? ¿Para quién está destinado este texto? Esa pregunta del destinatario decide el género literario del texto. Y por eso se toma la decisión, finalmente, feliz decisión, y para América Latina, de introducir el método ver, juzgar y actuar en la estructura del documento. Por primera vez en la historia de la Iglesia, un documento empieza con un análisis de la realidad contextual. Estamos en otra época. Ya no le prestamos, diríamos así, atención solo a la doctrina y a su comunicación, sino al oyente, al destinatario. Y eso cambia la naturaleza del texto. ¿Ven? Por eso ven, aquí así está razonando Theobald. Esto es, el gran tema nuestro no es cómo reformamos la Iglesia, sino cómo vivimos una hermosa tradición que se remonta a Jesús de Nazaret en las nuevas condiciones culturales de la humanidad. Es una pregunta más profunda que incluye la eclesiología, pero que la sitúa. Y por eso el tema es la palabra de Dios en relación con los signos de los tiempos. La siguiente, pasamos. Por eso, fíjense, él describe, da una definición, varias en sus obras. Para él lo que es pastoralidad no es la actividad concreta, ¿no? De ninguna manera, sino, dice él, en esta definición, tiene varias, supone una relación constitutiva, esta conciencia es importante, una relación constitutiva entre la evangelización y sus destinatarios. La diferencia está en el "y". Y consiste, esta es una expresión, acabo de publicar un artículo poniendo esto de título, entre comillas, claro, ¿no? Consiste, fíjense, en conjugar, hacer jugar juntos una interpretación del Evangelio y su tradición, diríamos así, y Theobald lo pone en cursiva, y una hermenéutica de las lenguas y las culturas susceptibles de recibir la buena noticia de Cristo. Lo que dice Lumen Gentium, esa doble Lumen Gentium, Gaudium et Spes, ¿no? O sea, debemos conocer el mundo en el que vivimos, etc., ¿no? Antes no se hacía, no en esta manera, el ayornamiento. O sea, el que quiere, digámoslo así, el que quiere profundizar la fe tiene que hacer un doble movimiento constitutivo inseparable, porque la fuerza está en el "y". ¿Cuál es ese doble movimiento? Una, sumergirse en el Evangelio y su tradición, y su transmisión en los diferentes momentos de la cultura de la humanidad, para aprender de otros procesos de inculturación. Entonces, primer movimiento, sumergirse en el Evangelio y su tradición. Segundo movimiento, sumergirse en su propio tiempo con la ayuda de todas las ciencias posibles para entender el mundo en el que vive. Aquí emerge esa idea que ha sido tan importante en América Latina, la historia como lugar teológico. Que la historia en un lugar teológico ya la tenía claro Melchor Cano, en la primera sistemática teológica del siglo XVI, 1563. La historia es un lugar teológico ajeno. Pero él pensaba en archivos que confirmaban la verdad que él ya sabía por las fuentes de la revelación, que estaba también el sentido de la fe de los fieles, no lo formulaba así, por supuesto la escritura y la tradición.
Pero ahora no, nosotros tenemos la conciencia de la voz de Dios en los procesos históricos, ¿no? Esto tiene una diferencia cualitativa con todo lo anterior. No es un archivo que colabora a fundamentar una idea ya sabida. Es una, entre comillas, nueva palabra de Dios en la historia. Por eso, fíjense, se ha modificado el método de la teología, el sistema teológico, la forma de pensar la fe, ¿no? Esto puede ser una buena definición de conjugar una hermenéutica del Evangelio. Y por eso él dice, y yo debería ir acercándome al final, dice, no me voy a meter en el texto de Adyente 22, pero aquí ustedes tienen ese círculo hermenéutico entre tradición. Por eso dice que son necesarias, dice, una escucha estereofónica, el tema de la escucha tan importante en el proceso en el que estamos, ¿no? Que es otra forma del ver, ¿no? Ver, juzgar y obrar, escuchar, ¿no? Percibir o escuchar en el sentido amplio, pero aquí también el sentido de la tradición, ¿no? Una escucha estereofónica, múltiples voces y varias prácticas, dice. La escucha de múltiples voces y varias prácticas. Por una parte, la escucha eclesial de la palabra de Dios, que se concreta mediante la práctica de la lectura de la Biblia. Y vaya, si en América Latina hemos tenido experiencia en estas décadas de esto, y ha sido uno de los sectores más dinámicos de la vida eclesial y pastoral, ¿no? Y por otra, mediante la lectura de los signos de los tiempos. La escucha de la voz de Dios solo es posible en una escucha estereofónica de una expresión bellísima de Gaudium Spes 44, las múltiples voces de nuestro tiempo. El que quiere escuchar la voz de Dios tiene que escuchar y discernir las múltiples voces de nuestro tiempo y cómo eso resuena en la conciencia, donde, como dice Gaudium Spes 15, también habla Dios. O sea, cómo resuena eso en el corazón, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero ven, aquí aparece ese círculo, ¿no? Y el punto clave es que estas dos lecturas no pueden separarse, tienen que ir juntas, ¿no? Si no, ambas fracasan, la interpretación de la Biblia y la interpretación del propio tiempo. Y uno de los problemas, dice él, del concilio, es que no aparece esta vinculación en los textos mismos. No se relacionó Dei Verbum con Gaudium Spes. Y eso ha hipotecado el posconcilio, así piensa Teobald. Y por eso nos fuimos por la reforma eclesiológica. Pero está esta temática de fondo, que es el desafío a nuestra generación, que tiene mucho sentido si lo leemos a la luz de lo de Taylor primero y lo de Morello, ¿no? Y los estudios de cómo se fabrica una persona, un creyente en el nuevo contexto. Y por otra parte, por supuesto, él destaca que no pueden, esa escucha supone una persona que sepa escuchar. Escuchar es un arte, ¿no? Y ese trípode pedagógico que incluye este momento personal e individual, etcétera, ¿no? Acontecen en la ilimitada pluralidad de las experiencias, y por eso él pone aquí en juego los otros documentos del Concilio Vaticano II al servicio de esta escucha del contextual de la palabra, etcétera, ¿no? Y voy llegando al final, ¿no? Ahora bien, fíjense, y acá hay un punto importante y significativo para América Latina. Esta forma de proceder, conjugar la interpretación del Evangelio y la interpretación del propio tiempo, lo llama él también una gramática generativa. ¿Por qué? Dice, origina un proceso eclesiogenético, una fundación, entre comillas, de la Iglesia desde abajo, ¿no? Tal como el concilio se describe para las nuevas iglesias de misión. Fíjense, es tanto cómo ha cambiado la perspectiva que el documento eclesial del concilio para Teobald, en cierto sentido, es ad gentes y no lumen gentium.
donde hay mucho más, hay conciencia de contexto, ¿no? Hay conciencia de contexto y cómo nace una iglesia local y cuáles son las características para que esa iglesia y sea local, etcétera, ¿no? Y por eso, fíjense, la frase esta funciona como una clave de interpretación de las otras constituciones que, leídas de esta manera, han dominado hasta hoy la recepción del Vaticano II, ¿no? Y fíjense la frase que dice sobre Ad Gentes, es el primer documento que desarrolla una eclesiogénesis, una expresión que usó originalmente Leonardo Boff en un sentido un poquito. Y por eso, fíjense cuál es la conclusión, yo estoy haciendo muy rápido esto, dicha gramática inventada por el concilio constituye una manera de formar hoy existencias cristianas y eclesiales en nuestra propia situación cultural, ¿no? Ya no funciona, lo dijeron Taylor y los otros, ya no funciona por un contagio cultural. Las personas ahora se hacen desde dentro o no se hacen, porque el apoyo institucional es débil y está desautorizado, y las tradiciones son débiles y están desautorizadas. Entonces, esto se trata de crear este tipo de experiencias, ¿no? Adecuadas a nuestra situación cultural, ¿no? Y la última creo que es la siguiente, no, queda una más, 28, queda 30, a ver la siguiente. Es claro entonces para Teobald, fíjense qué interesante análisis del concilio, el gran aporte no son las doctrinas que da sobre el laicado, sobre vida religiosa, sobre la moral política, económica, sobre la bomba atómica, sobre la guerra, sobre las relaciones entre los estados, sobre las relaciones con las otras tradiciones religiosas, etcétera, etcétera, etcétera. No está tanta la novedad allí cuanto el modo de proceder pastoral. ¿Ven? El concilio le ha dejado un método que lo hizo, casi ni lo reflexionó, porque Teobald está diciendo, no vincularon Dei Verbum con Gaudium et Spes. Ha dejado una forma de proceder para que una nueva generación, en un contexto cultural distinto, realice un proceso conciliar. Entonces no le transmite una enseñanza, que se la transmite, pero no le transmite una enseñanza, sino una forma de proceder para que la nueva generación, con esta metodología, realice su propio proceso de inculturación. Por eso la idea es que el proceso conciliar, y de eso es lo que ha sucedido del posconcilio, y el proceso sinodal es claramente eso. No es, fíjense, no es la idea de hay que aplicar el Vaticano II, no. Hay que reproducir ese proceso de discernimiento, ese conjugar la interpretación. Y con eso, fíjense, no responde, pero se aproxima a la temática de cómo se... Y ahora sí, con el último punto, y con esto cierro, fíjense, un tema súper interesante también, es que entonces esto requiere una enorme creatividad, no menor a la de los orígenes. ¿Dónde están los mártires? ¿Dónde están los profetas o las profetisas? ¿Dónde están esas personas de nivel espiritual, intelectual, humano, que requiere una tradición para no morir? Para no morir. Porque lo hemos visto en la historia de la Iglesia, el cristianismo no existe casi en el norte de África. El cristianismo puede morir en vastas regiones culturales de la humanidad. Y por eso, fíjense, dice, a una tradición, dice, porque es tan importante el destinatario, dice, hay que reinventarla cuando cambia el ciclo cultural.
Tiene palabras varias, no las he puesto ahora, pero tiene varias palabras en este estilo. Hay que volver a decir, no repitas el credo porque lo matas. Tiene sentido rezar una oración del siglo III, pero ten conciencia que es del siglo IV, ten conciencia que es de ahí. ¿Tú quieres matar una tradición? Repítela. ¿Quieres transmitir una tradición? Reinvéntala, recréala, hazla florecer de nuevo, muéstrala, ¿no? Porque al final hay que verla, el tema del testimonio, ¿no? Fíjense, esta reinterpretación del cristianismo llamada Intercultural consiste en una verdadera y propia recreación. Incluso podría decir que en esta situación absolutamente inédita, los creyentes a activar potencialidades creativas análogas a aquella puesta en obra en la época neotestamentaria, ¿no? Lo dice Rahner en quizá el principal texto que hay de la interpretación del Vaticano II, ¿no? El llamado primer concilio de Jerusalén, Hechos 15. ¿Qué resolución se toma ahí? El que venga a Jesús de Nazaret del paganismo no tiene que pasar por el judaísmo. Fíjense, con un problema de interculturalidad, no estamos con judíos, destinatarios, no estamos con judíos, estamos con gente greco-romanos, gentiles. ¿Cómo acceden a Jesús de Nazaret? ¿Qué paso dieron? Eliminaron el signo distintivo del judaísmo, sin ninguna palabra de Jesús en que autorizara ese cambio. La circuncisión. Lo que es, diríamos así, el bautismo para el ingreso el signo de ingreso al judaísmo, ¿no? Como hecho religioso, sin ninguna indicación de Jesús, produjeron un enorme cambio para llegar a Jesús de Nazaret. No hay que aprender latín. En ese momento no, pero digo ahora, no hay que aprender latín, no hay que ir por Aristóteles, ¿no? de los colegas asiáticos y africanos, ¿no? ¿Por qué nos hacen pasar por ahí, ¿no? La pregunta es si nuestra generación, siempre me hago lo mismo, ¿no? Si nuestra generación tiene esta calidad de personas. O puede suceder en nuestras regiones que el cristianismo sea una etapa de nuestra historia, de la cual después solo queden rastros en los libros de historia. En algunas regiones del mundo eso es verdad, ¿no? Pero ven, la temática entonces no es la eclesiología, ¿ven? Aunque yo me he dedicado también a eso, pero la temática no es la eclesiología, sino la de Taylor. La de Taylor. Cómo en nuevas condiciones culturales se comunica una tradición que no merece perderse, porque tiene un origen fantástico, Jesús de Nazaret, ¿no? Sí, así es, ¿no? ¿Estamos? Eso. Bueno, muchas gracias a Carlos por la muy valiosa, interesante presentación. Nos está invitando a pensar el Concilio Vaticano II no solo como una colección de documentos, sino fundamentalmente como una nueva manera de proceder como comunidad creyente, una nueva manera de vivir en esta realidad cultural que nos ha tocado.
Entonces, para abrir las preguntas, vamos a tener primero una primera ronda de preguntas. Si alguno de ustedes entre aquí desea hacerla, levanta la mano y el micrófono les llegará para que preparen sus preguntas. Vamos a hacer una primera ronda, recogemos unas 5 preguntas o quizás algunas cuantas más. Y también si a través de la transmisión online existen preguntas, las pueden poner en los comentarios y las vamos a recoger para también transmitírselas a Carlos. Sí. No sé si aquí comenzamos por el auditorio. Sí, un comentario breve también, no solo pregunta. Muchísimas gracias, Carlos. Yo creo que cuando hablamos de sujeto, y es así, yo creo que incluso se nota esto en culturas como culturas más comunitarias de pueblos originarios o afrodescendientes, hay un gran valor que se da al sujeto y que la gente joven también reclama. Y yo creo que esto consigo conlleva de que no puede estar delante la eclesiología, porque son preguntas existenciales. Si hablo del sujeto es qué da sentido a mi vida y qué descubro yo como lo que puedo acoger, que me parece veraz, que me parece que tiene suficiente sustento. Y yo creo que ahí es el reto fuerte. No hay solo un sujeto, hay muy diferentes sujetos en nuestro mundo moderno y en los diferentes contextos culturales que muchas veces conviven en un mismo sujeto. Entonces, ¿cómo? Y es un explorar, cómo transmitir, que también es un traducir el lenguaje del Evangelio, el mensaje profundo del Evangelio, de un modo que esto, personas, sujetos, hombres y mujeres en diversos contextos pueden descubrir como algo que da sentido a su vida en las realidades de hoy. Y ahí creo que va más allá de solo entender el contexto del Evangelio en su contexto. También es el reto cómo entender y leer nuestros contextos de ahora y cómo hacer comunicarse sentidos, ofrecimientos de sentido. Y lo segundo, si hablamos de sujetos, yo creo que un gran problema en la transmisión de nuestra tradición religiosa, la misma problemática también crece en ciertos sectores del Islam, del hinduismo, del budismo y también de las cosmovisiones indígenas. ¿Cómo conjuegas diferentes cosmovisiones del mundo con lo que se ofrece como sentido en las tradiciones religiosas, donde hay puntos de encuentro o no los hay? Y claro, con esta visión del mundo moderno, ahí también es la gran dificultad para muchas mujeres cuando hay la afirmación, una mujer no puede asumir el ministerio ordenado porque es voluntad de Dios que no lo sea. Entonces, que esto es cada vez más difícil cuando uno valora el sujeto y lo que percibe un sujeto como coherente o no coherente es un grave problema para una transmisión de la fe. Porque ahí ya mujeres jóvenes también me lo han dicho, si la religión cristiana cree en un Dios para quien supuestamente la mujer no tiene la dignidad de ser representante en un ministerio sacerdotal de ese Dios, pero ¿en qué Dios creemos entonces? ¿Qué nos puede sostener allí? Yo creo que es más en estas líneas de fronteras donde hoy en día muchísimo está en juego, sobre todo para las generaciones jóvenes, educadas en racionalidades también muy diferentes.
Para mí ha sido muy iluminador esto de la opción, porque yo ya vengo hace varios años como pensando esa perspectiva. O sea, yo creo que en este momento la fe cristiana más que nunca es una opción. Y creo que ahí está el desafío, o sea, como decías, cómo hacerlo desde dentro. Creo que ese es el gran desafío que tenemos en la evangelización. O sea, cómo ir desplazando ese foco que muchas veces se tiene en la doctrina a la experiencia de Jesús desde dentro, que lleve realmente a optar y a ser cristianos por convicción. Y con la última pregunta que hacías, o sea, como nuestra generación, ¿qué rasgos tiene? O sea, yo estoy recién llegada a Perú y siento, por lo menos en el contexto en el que estoy en San Martín, siento que estamos como en los dos contextos. O sea, hay unas generaciones que todavía vienen como de la tradición ingenua, pero estamos en ese desafío de evangelizar desde esa opción. Entonces creo pues muy interpelador y te agradezco mucho porque siento que es una luz grande, aunque es muy desafiante esto de la creatividad, ¿cierto? En las múltiples opciones y yo pensando pues desde aquí, desde el CAPU, todas las opciones que hay que presentar para los jóvenes en medio de la cantidad de opciones que tienen. Entonces creo que realmente pues eso es una luz, pero siento que sigue siendo pedirle mucho al Espíritu que nos acompañe en este proceso, porque cada vez las opciones son mayores. Pero creo que ahí hay una línea muy grande, así que muchas gracias. Muchas gracias por esta forma de presentar esta reflexión tan interesante. Si decimos que a los 60 años del Concilio Vaticano II aún no se ha revelado lo que en realidad quiso transmitirse el espíritu del concilio, con cuánta mayor razón este enfoque, diríamos, humanístico, la centralidad de la persona humana, la primacía de la persona humana, lo que tanto nos exhorta el Papa Francisco sobre la humanización del mundo. En ese sentido, me preguntaba si sobre esta perspectiva de la conciencia histórica y la conciencia cultural de las personas, de los destinatarios, en el mundo actual que estamos viviendo tanta degradación de la dignidad de la persona humana, ¿cómo conjugar este espíritu del Concilio Vaticano II, lo que nos pide esta lectura de los signos de los tiempos a la que nos desafía, pues para el mundo de hoy, donde todo se ha relativizado, incluso la conciencia como tal de la dignidad de la persona humana? Pues más o menos en ese sentido se me viene mucha inquietud, ¿no? De que cómo hacer entender en esta situación del mundo actual si eso es el espíritu del concilio, ¿no? La primacía de la persona humana, su contexto cultural, los destinatarios. Gracias. Bueno, muchas gracias. Me queda dando vuelta hace unos años como un texto que leía de Meloni respecto a tal vez como que incluso más que la figura de Jesús, realmente tal vez para estos tiempos de diálogo, de interculturalidad, interreligioso, es lo que representa a Jesús, como el vaciamiento también del Hijo en las manos del Padre. Lo pregunto porque me emerge la duda si, bueno, tal vez la iglesia no es como el primer punto de acceso para las personas, pero cabe la duda si es Jesús también el primer punto de acceso hoy, o si no es el tiempo también de dar paso al Espíritu, como que emerja como puente, tal vez, en una cultura que
que de algún modo es volátil, cambia, y tal vez lo que hay que resurgir es como la espiritualidad, que sí está emergiendo. Yo sí veo mucha espiritualidad como en los jóvenes de hoy, pero tal vez no tan cristalizada. No sé, me queda esa pregunta también. ¿Cuál es la puerta hoy día también de entrada? ¿Qué tal? Buenas noches, profesor Chicken Dance. Cuando hablaba acerca de recrear, ¿no?, un nuevo lenguaje, cuando decía cuando una tradición se repite es una manera de matarla, ¿no?, y había que recrear, ¿no?, una nueva creatividad, pensaba, entonces esto apunta también a renovar un nuevo lenguaje en estas cuestiones. El asunto también es ¿qué lenguaje? ¿Qué tipo de lenguaje se tiene que utilizar? Eso implica también esas relaciones entre esos viejos problemas que había, magisterio-teología, por ejemplo. ¿Cómo va a ser esa nueva relación, en esa nueva creatividad, esa relación con el magisterio, ¿no? ¿Cómo se podría vivir, ¿no?, para que, digamos, se viva en paz, ¿no? Pongo un ejemplo. En la segunda mitad del siglo XX, tanto Schönenberg como Hans Küng trataron de renovar temas dogmáticos con nuevos lenguajes. Schönenberg se retractó, tuvo que retractarse, y bueno, Küng se mantuvo en lo suyo y sabemos cómo terminó, ¿no? Gracias, solo eso. Gracias. Hay una pregunta adicional y con eso pasamos a las respuestas. Preguntan Carlos Manuel Alejos si se ve posible un nuevo concilio o qué forma eclesial de proceder habría en todo caso para hacer presente este modus vivendi, o más bien proceder como en América Latina, en lugar de una conferencia episcopal, una asamblea eclesial donde se han recogido las voces de los diversos sujetos eclesiales. Eso. Bien, gracias. Más que respuesta, resonancia. Les comento lo que surge en mí cuando escucho lo que van diciendo cada uno. Un superpunto, neumatología. O sea, el tema del espíritu, claramente. O sea, da otra mirada menos institucional, la mirada que están pidiendo Taylor y compañía, o sea, pero desde la teología. O sea, el punto es la neumatología, ¿no? Al reino le va bien, a las instituciones religiosas están con problemas, pero el reino crece, las personas se toman de la mano en la calle, alguien ayuda a cruzar a otra. Hoy escuchamos que murió una persona que era ejemplar y todo el mundo lo sintió. El que se pone esos lentes que le permite percibir el amor que está vivo en las personas, en la calle, en las películas de cine, en la música. El que cambia el switch y se mete con la neumatología da otra mirada. Y claramente ahí el concilio ha hecho una gran contribución, ¿no? Y a eso nos ayuda también las crisis de las instituciones. La crisis de las instituciones no es la tumba del espíritu, ¿no? Porque estoy leyendo bastante, yo no soy biblista, pero estoy leyendo bastante por interés, ¿sí? Todo el proceso de institucionalización también tiene enormes costos para la Iglesia. Por ejemplo, la pérdida de los carismas o de las mujeres. El proceso de institucionalización en el siglo II, un movimiento religioso no podía sino
para trascender en el tiempo e institucionalizarse. No puede ser carisma, ¿no? Para adquirir una figura humana sustentable, social, tiene que convertirse en institución, pero a costos, y a veces a costos de las personas. El retroceso de las instituciones otorga espacio a las personas. En las congregaciones religiosas, las vocaciones de cura, nos mataban para sostener una institución. Ahora prestan atención a nuestros sentimientos. El destinatario es incorporado en el proceso de a dónde lo mandamos, no pensando en la obra que hay que sostener, sino en el sujeto que tiene que vivir en ella. Y ven, ahí hay un cambio. Pero el tema neumatológico es súper importante, ¿no? Porque están pasando cosas bonitas, bellas, que no sucedieron antes, no las demos por hecho. Por ejemplo, el diálogo interreligioso. El Papa mañana hace un viaje a Bahrein solo por el tema del desarrollo humano y el diálogo entre las religiones. La historia de las religiones es una historia de violencia. La historia con el judaísmo, desde Jesús de Nazaret, nuestra historia con el judaísmo es traumática. Hoy no. Son nuestros hermanos mayores, rezamos juntos, aprendemos de ellos. Hay un tema político ahí con Jerusalén y todo, pero que incluye a otras religiones y no solo a nosotros. Tenemos otra mirada hacia el judaísmo, de nuestros propios errores y pecados en el pasado. Auschwitz sucedió en Europa, no en África ni en Asia, en Europa, en el continente del cristianismo, del primer y segundo milenio. O sea que el tema neumatológico se las trae. Es bello, es futuro, son anteojos para mirar y descubrir sufrimientos y amores y que de otra manera no se ven, ¿no? Y eso está claro en el concilio, ¿no? Y piensen ustedes todos los puntos donde la neumatología está precisamente al servicio de la persona. Por ejemplo, Gaudium Spes 22, una frase bellísima: el Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad que por caminos que Dios conoce sean asociados al misterio pascual. ¡Wow! Un tema que recorre toda la historia de la Iglesia. Pueden salvarse un no cristiano, un no creyente, el Espíritu Santo ofrece a todos, etcétera, ¿no? O sea que el tema de la dignidad de la persona es vinculada, pero ahí hay un gran tema de la neumatología, ¿no? Surgió la temática sobre intercultural. Rahner en el artículo dice, ¿quién hará esta tarea de hacer nacer el Evangelio en un nuevo contexto cultural? Y dice, ellos mismos. Porque lo que ha cambiado, eso dice Rahner en ese artículo, es que antes el cristianismo era un sistema de exportación. Exportamos el cristianismo occidental y ahora debe crecer un cristianismo en cada ambiente. Y como dicen algunos de ustedes, no solamente en cada ambiente, en cada persona, porque conviven culturas a nuestro interior, sincretismos en el propio corazón, etc. Los otros días leí una entrevista en el diario El País, un educador que decía, cada uno de nosotros vive en una burbuja. Viven en un pequeño mundo con algunas autoridades, con unas formas de argumentar, de vestirse, de hablar en determinada lengua, y hay que estar permanentemente haciendo puentes para acceder a otras personas, dejarse acceder por otras personas. Por eso el tema de la escucha, ¿no? ¿Qué significa eso? Personas flexibles, sensibles, que distinguen los tonos, que oyen todas las voces, que soportan someterse a la escucha de todas las voces, que oyen las voces contrarias, ¿no? Ahí Rahner tiene un capítulo sobre la iglesia de, ¿cómo se llama? No de parcialización, de polarización. No es una cosa nuestra de hoy, viene desde hace rato la polarización, ¿no? Supone personas, contextos cambiantes, de cambio, como dice el concilio, cambios rápidos,
universales y profundos, wow. El signo de los tiempos en Gaudium et Spes es el cambio, ¿no? Pero entendido en estos términos, velocidad, profundidad y universalidad. Nos toca vivir y recrearnos continuamente, ¿no? El tema de mujeres, ciertamente. Yo llevo 11 años viviendo en Chile. Para mí es impresionante lo que ha cambiado el tema cultural de la vida de las mujeres en la vida social. Es impresionante el movimiento, los movimientos, porque son diversos, plurales y a veces contradictorios. Es impresionante el cambio que está ante nuestros ojos y es una de las tareas más difíciles de digerir para el catolicismo institucional. Pero ahí hay una piedra de toque. Y viendo déjenme decir una frase mal y rápido. Nosotros que hemos inventado el papado, ¿ustedes creen que Jesús de Nazaret pensó que el papado sería lo que es hoy en la iglesia primitiva? Concedió un lugar a Pedro, pero que nosotros cada vez que nos reunimos la primera palabra que decimos es Francisco, lo que llama O'Malley, John O'Malley, el jesuita norteamericano historiador que murió, dice, me hicieron escribir en el año 2000 un artículo sobre el cambio del milenio. ¿Cuál fue el cambio del milenio? No tuve duda, dijo O'Malley, Taylor. O'Malley dice, la papalización del catolicismo. Ustedes que papalizaron el catolicismo, ¿no van a poder ordenar de diácono a las mujeres? Vamos, pongan en orden su cabeza. No estoy diciendo que inventamos el papado en un sentido contrario al espíritu, el espíritu que nos guía a la verdad completa, ¿no? Es impresionante la confianza de las primeras comunidades juanias y los líos que se armaban, decisiones de las comunidades. Por eso los debates están a la hora del día, ¿no? Y hay que resolverlos de la mejor manera posible. Todos los actores tienen que poner lo suyo, ¿no? Esa confianza en el espíritu, si nosotros queremos que las personas se empoderen, es una sinodalidad, queremos que las personas se empoderen, tenemos que soportar la pluralización que crea ese empoderamiento, ¿no? Y esa es una de las crisis de las comunidades juanias, ¿no? Que en las cartas el problema ya no es la separación de la sinagoga, sino la escisión en la misma comunidad y cómo se disciernen los espíritus. No sigan cualquier espíritu, etcétera. La primera de Juan, ¿no? Una comunidad espiritual, que es una comunidad del futuro, tiene problemas de pluralidad. Por eso la pregunta es si la iglesia, la sociedad, no solo la iglesia, las personas hábiles para gestionar este conjunto plural, complejo, contradictorio, con poca lucidez sobre el propio tiempo. Y por eso la búsqueda tiene que ser comunitaria, sinodal. El discernimiento tiene que ser comunitario. Bueno, no quiero extenderme ya más con lo que he dicho, ¿no? El tema de la opción, ¿no? Etcétera, y lo del lenguaje también, ¿no? Le escuché a un colega mío que estuvo ahora con el prefecto de la Congregación de la Fe. El prefecto le dijo, en mi gobierno no se inició ningún proceso con ningún teólogo ni teóloga, y lo decía con orgullo. Bueno, alguien diría, no ha hecho muchas iniciativas, pero no emprendió ningún proceso con un teólogo y un teóloga, etcétera, ¿no? Creo que ahí en Francisco hay otra manera de plantear la relación, pero veremos qué viene el futuro, ¿no? Lo cierto es que el papado, el magisterio, acá creció demasiado, ¿no? Es la hora de los carismas, del sentido de los fieles, sinodalidad. Es la hora del espíritu. Es la hora de cada creyente. Es la hora de la opción. Jesús diría, eso me gusta, la opción. La iniciativa, ¿no? ¿Qué puedo hacer por ti?
ese Jesús que percibe fe donde la hay inicial. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿No? ¿Ven? La institución, este es el cambio, Taylor, etc. La institución y la autoridad al servicio de la persona y no la inversa. Cada institución, una universidad, una parroquia, ¿cómo puedo ayudarte? Según tu propia situación. Ven una conversión hacia los sujetos, las biografías y las historias. No hay razón para desalentarse, solo para sentir entusiasmo por Jesús, su Evangelio y la humanidad, las tristezas de la humanidad, pensando que esta es la tradición del buen samaritano, ¿no? Te paso el... Lo que tú acabas de decir en mí suscita también la inquietud, la pregunta, ya la institución como está al servicio del sujeto, pero ¿no sería también que se fortalezca más que el sujeto aporta a la institución? Porque la institución conformamos grupalmente, porque muchas veces es también que la institución cuando se vuelve autosuficiente no está abierta a acoger creatividad y sentir que tiene que renovarse, necesita de los otros que componen la institución para mantenerse fiel al Espíritu de Jesús, escuchar al Espíritu y no a sí misma. Pero piensen en una institución como la Iglesia Católica, sobre todo en el segundo milenio, hizo la clave de su autoconcepción, la idea de la autoridad. Mañana podemos volver sobre eso. La idea de la autoridad, esta crisis cultural de la autoridad, le da en el corazón. Por eso son las crisis culturales de la mujer, de las mujeres, son crisis que van al corazón del modelo que de la forma que heredamos. Bendita sea Dios ella, pero no es la nuestra. Entonces, con sus logros tenemos que escribir nuestra historia, en armonía con una doble catolicidad, ¿no? Con los orígenes, no ruptura, en armonía con los orígenes y con la geografía, con las iglesias de Asia y de África, que están cada vez más cerca. Y se viene un diálogo, pienso en los jóvenes, un diálogo fantástico de culturas que nosotros apenas estamos comenzando a ver. ¿No? Sí, no sé si hay alguna otra pregunta. Cristian. ¿Qué tal, Carlos? Muchas gracias por la exposición. La verdad que también bastante emocionado después de lo que nos has compartido. Me surgía una reflexión en alguno de los textos que he leído de ti y de Rafael Luciani. Hablan de que los cambios de estructura también tienen que traer consigo o ser acompañadas con también cambios de mentalidades también, ¿no? En la iglesia, ¿no? Y un poco escuchándote me hacía resonar que como que también hay que iniciar como procesos de conversión también, personales, institucionales, comunitarios. Y creo que algunas claves has ido dando, ¿no? Esto lo de ver como las gafas, al reino le va bien, las crisis son de las instituciones, ¿no? Como el lado de la esperanza, ¿no? Como mirar la realidad desde la esperanza, lo de recrearse continuamente. Y creo que así como eso hay muchas otras como iniciativas de conversión, ¿no? Personal e institucional que tendríamos que ir haciendo. Desde lo que tú has ido pues,
mirando, ¿cuáles serían como esos itinerarios o esos procesos de conversión en los que tendríamos que también ir iniciando nosotros para también poder hacer esos cambios de mentalidades, ¿no? Para poder rescatar o mirar esta nueva perspectiva que propones a partir de estos autores que nos has presentado? Yo también tengo una pregunta, me voy a sentar para… en la línea de lo que dices, de estos itinerarios de conversión, a mí me da mucha curiosidad escucharte cómo evalúas el proceso de la Iglesia latinoamericana frente a este nuevo momento cultural, ¿no? Porque es cierto que la idea de pastoralidad, de la escucha de la historia, del ver, juzgar, actuar, ha estado como muy presente en la eclesiología que ha ido naciendo desde acá y en las comunidades que han estado naciendo desde acá, ¿no? Entonces, ¿cómo tú ves esta respuesta? ¿Cómo tú ves cómo se posiciona la Iglesia latinoamericana frente a este contexto en una asamblea eclesial, donde solo por citar un ejemplo que a mí me genera ciertas disonancias, ¿no? En el documento preparatorio de la asamblea eclesial se hablaba como un desafío pastoral el hecho que muchos católicos se vuelven evangélicos, ¿no? Que es algo que está ocurriendo desde 1990, pero que nuevamente siento que es como una manera incorrecta de ver el tema, en vez de ver esta pluralización de la variable religiosa, ¿no? No sé cómo habrá terminado eso, no he visto el documento final que ha salido hace poco, pero claro, como que siento que la eclesiología está allí, pero claro, la comprensión de este nuevo momento cultural no está tan claro, ¿no? En cómo la Iglesia latinoamericana está contestando. En esa misma línea quería expresar mi sentir más que pensar. Veía de que es como que la Iglesia, como dice Pablo, que gime con dolores de parto, como que ya quisiera que nazca esta emoción, lo que va suscitando el Espíritu, en el sentido de que vemos que hay oportunidades, situaciones, como por ejemplo últimamente la voz de los sínodos, los últimos sínodos sobre la Amazonía, sobre los jóvenes, la familia, hace poco hubo eso de la asamblea eclesial y ahora con estos sínodos sobre la sinodalidad. Se suscitan muchas oportunidades de reflexión, de discernimiento que tenemos, pero me pongo a pensar hasta qué punto esto va llegando a la base o hasta qué punto es escuchada la voz del pueblo, de los grupos humanos, los laicos, los jóvenes, las mujeres, las comunidades de base, los pueblos originarios. Realmente está resonando, sale a luz, va a estar considerado. Entonces, ese es ahorita que se me suscita, ¿no? ¿Cómo lo ve usted, ¿no? Frente a estas reflexiones de la propuesta y, repito, del espíritu del Concilio Vaticano II? Bueno, muchas gracias, Carlos, por esta reflexión que estimula muchísimo, ¿no? Estaba pensando cuando hablas de pequeñas comunidades en el jesuita francés que Joseph Mouin, que decidió a los 100 años dejar de escribir y a los 102 dijo no puedo dejar. Y falleció hace muy poco, ¿no? Los 104, y justamente iba en este sentido, ¿no? Y en el hecho que a menudo en Europa los más progresistas tienen 90 años, y que, en fin, los que van en esta dirección, ¿no? Tú empleaste una palabra que me parece también clave, que es la palabra autoridad. En tu presentación se sentía algo muy de mucha paz, ¿no? Que podríamos evolucionar
en esta creatividad, pero lo que vemos hoy día es en la realidad muchísimos conflictos en el seno de la Iglesia y mucha gente que quiere autoridad, ¿no? Que busca este tipo de autoridad y no necesariamente creatividad. Disculpen, quizás es un poco así una serie de impresionista, ¿no? También hablando de esta fe, de lo que Morello Gustavo habla de modernidad encantada, estaba pensando en algo que, ¿cómo decir? Que a veces, claro, ahí está la presencia de lo que Taylor habla de espíritus, ¿no? Esta sensación que vivimos en un mundo donde los dioses están presentes, ¿no? Los dioses, los espíritus, en fin. Pero hay también una manera de, ¿cómo decir?, de estructurar de manera, por el catecismo, ¿no? Muy estructurado con este Dios castigador, este Dios que está ahí, este Dios, ¿cómo decir?, autoritario. O sea, no sé, creo que hay un tema, ¿no?, sobre la autoridad y los conflictos, ¿no?, que hoy día estamos viendo, o sea, en el mundo, pero en el seno de la Iglesia llega a un punto que nunca se ha visto, ¿no? Bueno, no sé. Nunca es mucho decir. Sí, hay una pregunta que llega del chat del Facebook. Santiago Vallebona pregunta: ¿sujetos protagónicos en un mundo individualista no crearían una atomización que complicaría una identidad más comunitaria? ¿Cómo abordar esa problemática? Carlos. Sí. Buenas noches. Me surgió una duda en base de unos de los comentarios que habían dado. Yo soy de Pucallpa, Ucayali, del Perú, de la selva peruana, y me di cuenta que la cultura es nuestras creencias y tradiciones. Y acá en la tertulia, me he dado cuenta que la religión, usted dijo que la religión y la cultura deben ir de la mano, que tienen que influir en esta nueva generación. Sin embargo, yo me he dado cuenta que algunas veces nuestra cultura y la religión católica tienen algunos puntos de contradicción en cuestión de nuestras creencias, y cuando nos topamos con esas contradicciones, ¿a quién deberíamos seguir? ¿Con cuál deberíamos guiarnos nosotros? ¿Con la cultura o la religión católica? Esa es mi pregunta. Gracias. Bueno, lanzaré la pregunta, Carlos, también aprovechando la última intervención. Creo que se abre ahí un tema interesante, ¿no? Todo acto de evangelización insertado en un contexto cultural implica siempre una superioridad del mensaje, ¿no? Y creo que ahí hay una tensión no resuelta entre la superioridad del mensaje, más allá de que le demos un valor ontológico, epistemológico, etcétera, frente a otras formas de sabiduría y formas de vida, ¿no? Y cómo superamos esa tensión, ¿no? Estoy pensando en Nostra Aetate, donde el diálogo interreligioso se plantea desde una mirada muy neumatológica, reconociendo la presencia del espíritu en las costumbres de las otras creencias religiosas, mas no en sus formas doctrinales e institucionales. Y entonces ahí hay una tensión no resuelta que también está presente en Adyentes 22, ¿no? Entre la forma de hacer teología
que es superior y que tiene que entrar en diálogo con las otras formas de sabiduría y de conocimiento. Gracias. Para esto, en el camino veremos. Hemos iniciado, hay un giro, piensen en el giro ecuménico. En la Iglesia Católica, en el año 65, en el año 64, con el documento, ingresa oficialmente al movimiento ecuménico. Comienza una historia y veremos. Y con el tema del diálogo interreligioso y la superioridad, estamos llenos de superioridades, cargados de superioridad. Las iremos descubriendo en nuestras conversaciones recíprocas, ¿no? Y de hecho la teología va, piense usted los cristianos anónimos de Rahner, o la expresión del concilio, el Espíritu ofrece a todos, y lo que en un momento parece una bella expresión, después queda un poco desactualizada porque no ayuda. La de Rahner le acusaron que estaba cristianizando a todo el mundo, y él lo que quería era, de alguna manera, incorporar a un proceso No, ustedes están en la línea de la salvación, dentro de su propia, etcétera, ¿no? O claramente, Nostra Aetate solo, incluso porque en los orígenes Nostra Aetate eran mucho menos pretenciosos, era una declaración sobre el judaísmo y terminó siendo una afirmación sobre el diálogo interreligioso y muy inicial, con una frase tímida en la línea sobre todo del espíritu en las doctrinas, etcétera. O sea, ahí hay que dejar que los procesos se desarrollen. La buena impresión es si uno ha conseguido acertar en algunos puntos, y tenemos un consenso espiritual, teológico, internacional en la Iglesia, que el ecumenismo es el futuro, que el diálogo entre religiones es el futuro. Y hagámoslo, y en el camino profundizaremos recíprocamente los puntos, que es lo que está sucediendo, ¿no? Me había quedado un punto antes de una pregunta que no respondí sobre un nuevo concilio. Un nuevo concilio empecemos por lo más sencillo, tendría muchos problemas prácticos. Imagínense, eran 3.000 obispos, más o menos, un poco menos. Hoy el episcopado se ha duplicado, y además un concilio no podría ser solo de obispos. Menudo salto cualitativo. Menudo salto cualitativo. Entonces, ¿cómo se hace un concilio? Es una enorme pregunta. Uno podría preguntarse si un proceso sinodal, habría que pensarlo. Después que lo hagamos y lo reflexionemos, podremos decirlo. Si lo que pueda llegar a haber en el futuro son procesos conciliares, se aceptan sugerencias. O sea, hay que ver. Pero un concilio tiene problemas. Y solo porque tenemos el tema de la mujer lo tiene que resolver un concilio. Ese argumento no. Y además el que lo propone a lo mejor le sale el tiro por la culata. Así que no crea que de ahí le va a salir una idea innovadora sí o sí. Puede haber un consenso, porque en la Iglesia hay mucha sensibilidad. Y el que quiera transmitir conflictos, el que quiera transmitir, vivir y compartir y transmitir una tradición religiosa, bienvenido al mundo del sincretismo, de las polarizaciones, de las pluralizaciones difíciles de reconciliación y de las escisiones, como se ve en los textos del Nuevo Testamento. Y bendito sea Dios si se encuentran las personas y si se han madurado los criterios para salir con las menos rupturas posibles. Por ejemplo, el diálogo ecuménico nos lo ha dicho claramente. Los problemas de ninguna manera eran solo teóricos. Los problemas fueron humanos, de diálogo, de respeto recíproco, de un diálogo bien conducido. A menudo eso hace fracasar
cualquier proceso, ¿no? Sobre lo de la conversión y eso de educación, no sé, habría tanto para decir, pero un punto en la línea de lo de Teobald. Los creyentes de la tradición judeo-cristiana tenemos que enfrentarnos con el texto todos los días. O sea, la dinámica entre el texto vivo, el espíritu en el texto, ¿no? La identidad personal y comunitaria se forma en un proceso donde la Biblia juega un rol central. Teobald analiza también la Biblia como un gran texto de sabiduría universal de la historia de la humanidad, el texto más producido, más editado, más vendido. Es un gran texto de la humanidad, vale la pena que te confrontes con él todos los días. Pero el proceso creyente, y lo hemos visto en América Latina, las reuniones de Biblia, usted da una charla de Biblia y viene mucha gente, despierta interés. Miren, el Vaticano II da, podríamos decir así, simplificándolo, 2 consejos para renovarse. Ressourcement, aggiornamento. Profundiza tu inmersión en la fuente, que es Jesús de Nazaret, a través de esas comunidades y esos textos. Profundiza en la fuente y sumérgete en tu cultura, con todos los instrumentos a tu alcance. Y por eso afina el oído y escucha las múltiples voces de tu tiempo. Esa combinación es como el punto de... Eso permitió porque eso se hizo, aunque no se reflexionó, se dio un salto cultural, un salto cualitativo en el tema del diálogo interreligioso, en el tema de la relación con el judaísmo, en el tema de Iglesia-mundo, etcétera, etcétera. El consejo cuando dice cómo se renueva la vida religiosa, Perfecte Caritatis 2. Miren la tradición de la Iglesia, las tradiciones de sus propios institutos y refórmense según el tiempo, acomódense, la acomodatio, adáptense, esta doble figura. Claro, y en una tradición religiosa siempre hay el que le gusta más lo que se hizo antes y hay otro que le gusta más lo que viene. Y bueno, ahí está la autoridad, el servicio de la autoridad de mantener juntos estas, y que no se vuelvan ideas locas que generen una ruptura. Por eso tan importante me parece lo que dijo alguno de los que comentó, me parece que por el Facebook, la atomización, claro, esta potenciación del individuo, del carisma, no puede ser una libertad para matar, ¿no? Es libertad para dar la vida, para construir, para ponerse al servicio, para anonadarse a sí mismo, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, sí, no es una libertad para cualquier cosa, ¿no? Pero la Iglesia nace en el corazón de los creyentes. Pero es el mismo espíritu que despierta la fe y el amor, despierta la búsqueda hacia los otros y las otras, cuando hay una dinámica espiritual correcta, ¿no? Sí. Estamos en camino, ¿no? Estamos en camino. Mañana se lo voy a proponer de nuevo al comienzo. No miremos la fotografía, vivimos una de épocas lindas de la historia de la Iglesia, relación con las otras tradiciones cristianas, nunca antes. Llevábamos 1 milenio separados de la Iglesia de Oriente, 1 milenio, hasta que Pablo VI y Atenágoras se dieron un abrazo en el año 65 en el concilio. 1 milenio. Con la tradición nacida de la Reforma Protestante. Y así con todas otras, ¿no? Y con la modernidad en los 2 últimos siglos, ¿no? Que los vivíamos como una oposición y no como también una fuente de renovación del cristianismo, derechos humanos, conciencia, libertad,
¿no? Que son patrimonios también del cristianismo, ¿no? Y esa pregunta final que es tan difícil de responder, ¿no? La relación entre cultura y religión católica, ¿no? Runner diría, lo tienen que hacer ellos mismos, ellas mismas, ¿no? Las personas del lugar, las personas del lugar. Por eso el método de Theobald, ¿no? Como legado conciliar, ¿no? Un discernimiento a la luz de la propia tradición, de los signos de los tiempos, en un proceso comunitario, con un diálogo respetuoso. ¿Qué otra garantía podemos tener de acertar? Ninguna. Lo que se nos pongan el método correcto, aún así pueden errar, como se ha errado tantas veces en la historia de la Iglesia cuando se eligió un camino. Pero pongan el medio. Y el concilio nos dice, hoy poner el medio es realizar un discernimiento comunitario, escuchando a todas las voces de tu tiempo, con la ayuda de todas las ciencias, dejándote impregnar por tu tradición y con un gran espíritu de libertad y de creatividad. Pon en funcionamiento eso y a ver si sale. Algunos dicen que el último capítulo del Evangelio de San Juan, el 21, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos, es una concesión de la tradición juania a la figura que estaba surgiendo nítida en el Nuevo Testamento del liderazgo de Pedro, pero también por la necesidad. Al final, con el lío que habían armado con esta iglesia igualitaria de espirituales, necesitaban una autoridad de interpretación de la tradición. Eso también lo necesitamos. Por eso, por duro que sea, teólogos, teólogas y creyentes, tenemos que dialogar a una autoridad. Y es difícil vivir con una autoridad que interpreta una tradición, pero es imposible crecer sin ella, porque al final explota en una diversidad irreconciliable. Por eso lo que se necesita es una reforma del papado, pero no una eliminación de él. ¿Ven? Porque al final, es la pregunta de Pedro, ¿ven? Al final tiene que haber un intérprete último. Claro, lo que ahora queremos poner de relieve en la Iglesia es la importancia de todo el proceso de discernimiento y no de ese último, que ese último se calle y escuche y solo hable al final. Y ojalá ratifique el discernimiento general, ¿no? Lo estamos reubicando a ese sujeto de blanco, lo estamos reubicando en la geografía, en la arquitectura de la fe, pero ocupa un lugar que no puede ser eliminado en la arquitectura de la fe, ¿no? La comunidad juania probablemente aprendió duramente a través de sus escisiones y de espirituales atomizados, que al final era la necesidad de los carismas necesitan institucionalización y criterios de discernimiento, etcétera, ¿no? Bueno, ya está bien, ¿no? Muy bien, agradecemos a Carlos Schickendans. Muy bien, entonces el día de mañana tendremos una segunda conferencia donde hablaremos de sinodalidad. Muchas gracias.